Hola a todos, yo soy Francisco Antonio y les voy a hablar sobre el teorema de Norton y el teorema de Thevenin. Bueno, estos dos teoremas se aplican a circuitos eléctricos. El primero es el teorema de Thevenin, que fue dicho por Leon Charles Thevenin, que nació en 1857 y murió en 1926. Bueno, este es un ingeniero en telegrafía, estudió en la Universidad de Maine. Bueno, lo que él hizo fue estudiar más complejamente la ley de Kirchhoff y la ley de Ohm para aplicarlos a circuitos complejos. Y eso pues nos dio resultado al famoso teorema de Thevenin. Bueno, el teorema de Thevenin nos sirve para cualquier circuito lineal complejo, poder, si es posible, reducirlo hasta esta forma, que es un circuito equivalente, que está formado por una fuente que es el voltaje de Thevenin y dos resistencias en serie que son la resistencia de Thevenin y la resistencia en donde queremos calcularla, ya sea la caída de voltaje o la corriente que existe. Después viene Edward Larry Norton, que nació en 1898 y murió en 1983. Bueno, este fue un ingeniero científico que más bien se dedicó a trabajar en los laboratorios Bell. Bueno, él creó el teorema de Norton, que nos dice que es básicamente similar al de Thevenin, pero aquí lo que tenemos que hacer es formar un circuito equivalente que nos lleve la corriente de Norton, una resistencia de Thevenin y la resistencia en la que queremos calcular el voltaje, que están conectadas en paralelo. Bueno, esto nos sirve para poder calcular cualquier voltaje, ya sea en un circuito complejo, pero si no es posible reducir el circuito hasta estas formas, tenemos que aplicar primero lo que queramos, ya sea Thevenin o Norton, para calcular primero el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton, y así pues combinarlas y poder así pues calcular la incógnita que queramos. Bueno, eso ya se los explicará mi compañero Luis en un ejemplo aplicado en el laboratorio de circuitos. Hola, soy Luis y aquí vamos a ver una comprobación teórica, una comprobación práctica de teorema de Thevenin y de Norton. Este es el ejercicio de la práctica 7 del laboratorio. En esta práctica tenemos este circuito y tenemos que conectar entre las terminales A y B el equivalente a la resistencia de Thevenin. Debido a la naturaleza de este circuito, no podemos sacar la resistencia de Thevenin por método directo. Así que vamos a tener que sacar el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton. Aquí para sacar el voltaje de Thevenin utilizamos este circuito tal y como está y utilizamos el voltaje que obtenemos en esta resistencia. Con nuestro sistema de ecuaciones y nuestras corrientes, ya con el circuito ya resuelto, tenemos que la corriente de menos 0.539 mA es la que corre por la resistencia que necesitamos. Utilizando ley de Ohm, hacemos la multiplicación, obtenemos el voltaje de Thevenin. Para la corriente de Norton, utilizamos un cable aquí entre las terminales A y B, y la corriente que pasa por ese cable será la corriente Norton. Aquí en nuestro sistema de ecuaciones es muy similar al del circuito pasado, con los cambios viniendo en la última ecuación. Aquí la corriente que necesitamos es la corriente 4, que nos da un valor de menos 3.28 mA, que es la misma corriente que la corriente de Norton. Ya con el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton, por ley de Ohm sacamos la resistencia Thevenin, voltaje entre corriente, que nos termina dando un valor de 1.63 kilos. Ahora, aquí en este circuito se ve como ya conectamos la resistencia equivalente de Thevenin de esta manera. Con este circuito, con los mismos valores que tenemos en los circuitos pasados, tenemos este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones nos va a arrojar una corriente de 1.64 mA
y un voltaje de 2.67 voltios en esta resistencia ya mencionada. El voltaje aquí hace sentido porque teniendo ya el circuito equivalente de Thevenin, de que tenemos un voltaje Thevenin, una resistencia Thevenin y conectando una resistencia al mismo valor, la resistencia Thevenin, que es la que tenemos conectada aquí, el voltaje de Thevenin se divide entre las dos resistencias. Entonces, un voltaje de menos 5.36 voltios dividido entre las dos resistencias tocaría un voltaje de menos 2.67 voltios a cada uno. Entonces este resultado hace sentido ya que cumple con las leyes de Thevenin.